Muy bien, pues buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a empezar a compartir la sesión de esta noche. Ya tenemos aquí en pantalla, maestros, esta exhortación apostólica, mi querida Amazonía. Sabemos la diferencia ya entre una exhortación y una encíclica, ¿no? Saben que una encíclica, cuando hablamos de una encíclica, estamos hablando de un documento, pues, de máxima categoría del Santo Padre, en la que se define, se determina aspectos doctrinales, de fe, disciplinares, que de alguna manera pues son de enseñanza perenne en cuanto al aspecto doctrinal y teológico, que no va a cambiar, ¿no? Nunca una encíclica va a ir contra otra, ¿no? Jamás, ¿sí? Porque eso está en la, diríamos, en la sintonía pues de continuidad. En una exhortación, saben ustedes que una exhortación, maestros, es un documento que sale fruto de la reunión de un grupo de obispos de una parte del mundo que se han reunido para hablar sobre un tema en concreto. En este caso es el tema, pues, de lo que pasa, ¿no?, en la Amazonía con respecto a la evangelización, al tema de los sacramentos, al tema de la inculturación, ¿no?, el tema de las vocaciones. Entonces, ante este tema, se han reunido los obispos, efectivamente, y se ha hablado, ¿no? Después de toda esta reunión, el Papa saca un documento, que es una exhortación apostólica, que lleva el nombre Mi querida Amazonía. En una exhortación, ya sabemos que no se va a definir cosas, se va a retomar algo que ya estaba definido y se va a animar a vivir algo concreto, ¿no? Y eso es lo que les voy a presentar, ¿sí? Entonces, para diferenciar un poco entre una exhortación y una encíclica, ¿no? Cuando alguien te dice, eso está en encíclica tal, entonces eso es magisterio de la iglesia, es de doctrina infalible, que en ese caso no va a cambiar, ¿no? Se va a profundizar. En cambio, una exhortación, pues son palabras del Papa animando a algo concreto. Bueno, esta exhortación, saben que está publicada, es una exhortación sobre la Amazonía. El documento traza nuevos caminos de evangelización y cuidado del ambiente y de los pobres, ¿no? Cuidado del ambiente y de los pobres. Francisco desea un nuevo impulso misionero y alienta el papel de los laicos en las comunidades eclesiales. ¿Bien? Aquí están los temas fundamentales, el tema del medio ambiente, el tema de los pobres, el tema también del impulso misionero y el papel de los laicos que tiene que estar patente en la iglesia, ¿no? En este caso, pues en Amazonía. Vamos a ver, adentrarnos en resumen, bien, lo que contiene esta exhortación para que tener conocimiento. Ya saben ustedes que lo que tratamos aquí es de darles herramientas, armas, para poder afrontar las distintas preguntas o casos que nos puedan venir. El sueño social es el primer capítulo. Que la iglesia esté al lado de los oprimidos. Eso es lo primero que el Santo Padre nos está llamando. Que la iglesia esté al lado de los oprimidos. El primer capítulo de Querida Amazonía se centra en el sueño social. ¿Cuál es el sueño social? ¿No? Que la iglesia esté al lado de los oprimidos. Destaca que un verdadero planteo ecológico es también un planteo social. Y si bien aprecia el buen vivir de los indígenas, advierte contra el conservacionismo que solo se preocupa por el medio ambiente. O sea, no se trata de que tampoco los indígenas se tienen que cerrar, ¿no? Y aquí no entra nadie. Tampoco se trata de eso, ¿no? En tonos vibrantes habla de injusticia y crimen, ¿no? A la vez. Recuerda que Benedicto XVI ya había denunciado la devastación ambiental de la Amazonía. Eso es un hecho. El Papa Benedicto ya lo había denunciado. Los pueblos originarios, advierte, sufren el sometimiento tanto de los poderes locales como de los externos. Para el Papa, las operaciones económicas que alimentan la devastación, los asesinatos, la corrupción, merecen el nombre de injusticia y crimen. Y con Juan Pablo II reitera que la globalización no debe convertirse en un nuevo colonialismo. Bien, pues esto es lo que trata, por lo tanto, el Papa en este primer capítulo, ¿no? La iglesia tiene que estar al lado de aquellos que están en este caso siendo sometidos, se está cometiendo injusticias, se está cometiendo crimen, ¿sí? Ahora, evitando esos dos lados opuestos, el conservacionismo y el colonialismo, ¿no? Conservacionismo es decir, aquí no entra nadie, ¿no? Y aquí no entra ni evangelización.
Y por otro lado, aquí se da un colonialismo, ¿no? Aquí se invade todo, no se respeta la cultura ni lo que hay en estos pueblos originarios. Vaya teniendo como herramientas también que siempre, porque a veces nos ponen un texto, ¿no? Este texto, imaginemos en el examen, ¿no? Este texto, el siguiente texto pertenece a qué exhortación, por ejemplo, y viene un texto. Entonces, siempre que hable Amazonía, que hable comunidades indígenas, todos estos términos, pues son de la exhortación, mi querida Amazonía, ¿no? Que sirva como herramienta. Que los pobres sean escuchados sobre el futuro de la Amazonía, ¿no? Ante tal injusticia, el pontífice pide indignarse y pedir perdón ante la realidad que está pasando. Para Francisco, son necesarias redes de solidaridad y desarrollo, y llama al compromiso de todos, incluyendo a los líderes políticos. A partir de aquí, el Papa se detiene en el tema del sentido comunitario. Recuerda que para los pueblos amazónicos, las relaciones humanas están impregnadas por la naturaleza circundante. Están dentro de una naturaleza, de un medio, ¿no? que los circunscribe. No es ajeno a ellos. Por esta razón, escribe, viven como un verdadero desarraigo cuando son obligados a emigrar a la ciudad, ¿no? A lo mejor porque se está expropiando algo y pues se ven amenazados y tienen que a lo mejor ir a la ciudad. La última parte del primer capítulo está dedicada a las instituciones dañadas y al diálogo social. El Papa denuncia el mal de la corrupción que envenena al Estado y a sus instituciones. Es decir, ¿no? Por desgracia, se da una corrupción en el Estado y pues, lógico, si hay corrupción en el Estado, no se va a escuchar a estas personas, todo lo que sea, los convenios, las firmas que se hagan, no se va a hacer pensando en ellos. Entonces el Papa, en este primer capítulo, denuncia este mal en el Estado. El capítulo segundo trata sobre el sueño cultural. El primero es el sueño social, ¿no? Estar al lado de los oprimidos. El sueño cultural, cuidar el poliedro amazónico, ¿no? El segundo capítulo está dedicado al sueño cultural. Francisco inmediatamente deja claro que promover la Amazonía no significa colonizarla culturalmente. O sea, hay que promoverla, dice el Papa, ¿no? La Amazonía. Aunque eso no significa colonizarla, ¿no? Es decir, vengan aquí a extraer todo, ¿no? No se trata de eso. Así, utiliza una imagen que le es muy querida, ¿no? El poliedro amazónico. Es necesario escuchar contra la colonización posmoderna. Perdón, luchar, ¿no? Es necesario luchar para esto. Para Francisco es urgente cuidar las raíces, citando la Laudato Si y Christus Vivit. Aquí esta exhortación, o sea, fíjense, ¿no? Aunque es una exhortación, evidentemente tiene diríamos, esta riqueza de citar encíclicas, ¿no? Y eso le da, pues, diríamos, valor también a la misma exhortación. Subraya que la visión consumista del ser humano tiende a homogeneizar las culturas, y esto repercute especialmente en los jóvenes. A ellos, el Papa les pide hacerse cargo de las raíces, que recuperen la memoria dañada. No se trata de alienarse y dejar llenarse de lo que puedan traernos, ¿no? Hay que guardar nuestras raíces, dice el Papa, porque no se trata de homogeneizar. Es decir, ¿qué significa homogeneizar? Es decir, hacer que las culturas sean todas iguales. No se trata de eso. Ahora, no a un indigenismo cerrado, lo vuelve a decir, ¿no? Sino a un encuentro intercultural. Claro, tampoco no se trata de que estemos cerrados o que estas culturas estén cerradas, sino de estar abiertos, ¿no? A un encuentro. Y de eso se saca muchas riquezas. La última parte del capítulo segundo está dedicada al tema de culturas amenazadas, es decir, los pueblos en riesgo, ¿no? Que hay en la Amazonía. En cualquier proyecto para la Amazonía es su recomendación esto. Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos. Esto se añade, difícilmente podrán quedar indemnes si el entorno en el que nacieron y se desarrollan se daña. Se vuelve a repetir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, no podemos pensar esto, ¿no? Que no, estas culturas van a estar bien cuando a lo mejor se están extrayendo, se están explotando recursos que están en su hábitat.
El capítulo 3, titulado El sueño ecológico, unir el cuidado del ambiente y el de las personas. Claro, porque no se trata tampoco, maestros, de cuidar solo el medio ambiente, ¿no? Eso lo puede hacer cualquier ONG, sino que nosotros cuidamos el medio ambiente, o mejor dicho, la iglesia cuida el medio ambiente porque es dentro de él o están las personas o viven personas, ¿no? Que es la razón. El tercer capítulo, Un sueño ecológico, es el que se relaciona más inmediatamente con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. En la introducción se destaca que en la Amazonía existe una estrecha relación del ser humano con la naturaleza, y no solo con ella, sino con Dios. El cuidado de nuestros hermanos, como el Señor nos cuida, reitera, es la primera ecología que necesitamos. A veces nos podemos pintar de muy ecológicos, ¿no? Pero hacemos lo que queremos con los niños o con los ancianos, ¿no? Ya sea cultura del aborto o sea eutanasia. Entonces no podemos pintarnos de ecologistas cuando no luchamos ni defendemos al ser humano, que es lo más importante. El cuidado del medio ambiente y el cuidado de los pobres son inseparables. Francisco entonces vuelca su atención al sueño hecho agua. Cita a Pablo Neruda y a otros poetas locales sobre la fuerza y la belleza del río Amazonas. Con sus poemas, escribe, nos ayudan a liberarnos del paradigma tecnocrático y consumista que destroza la naturaleza. ¿Qué es el paradigma tecnocrático, maestros? El paradigma tecnocrático consiste en que todo sea técnica. Si técnicamente es posible, entonces sí es válido. Y esto no es verdad, porque no todo lo técnicamente posible es moralmente admitido. Ya hablábamos, por ejemplo, cuando hablábamos del Evangelium Vitae. No porque es posible fecundar en un laboratorio la fecundación in vitro o la fecundación asistida, no quiere decir que sea moralmente aceptada por la Iglesia. Entonces, no caer en este paradigma tecnocrático, ¿no? Todo técnica, ¿no? Todo técnica. Y eso va pues en contra del mismo ser humano. Escuchar el grito del Amazonas, que el desarrollo sea sostenible. ¿Cuándo es un desarrollo sostenible, maestros? Un desarrollo se convierte en sostenible cuando lo que se hace puede perdurar en el tiempo, no se agota. Para el Papa es urgente escuchar el grito de la Amazonía. Recuerda que el equilibrio planetario depende de su salud, de la Amazonía. Hay, escribe, fuertes intereses no solo locales, sino también internacionales. La solución, por tanto, no es la internacionalización de la Amazonía, sino que debe crecer la responsabilidad de los gobiernos nacionales. No se trata de que la ONU se dedique a cuidar la Amazonía, porque el Perú tiene parte de la Amazonía, tiene que ser lo suyo, y todos los países, ¿no? En este caso que estamos en el Perú, pero Brasil, todos los países que son parte de la Amazonía, pues tienen que dedicarse, ¿no? No se trata de dejar que a lo mejor la ONU venga a querer cuidar a la Amazonía. El desarrollo sostenible, continúa, requiere que los habitantes estén siempre informados sobre los proyectos que les conciernen y espera la creación de un sistema normativo con límites infranqueables. Es decir, ¿no? Cuando hablamos de la Amazonía, no estamos hablando solo de comunidades nativas, ¿no? Sino de los pueblos que están, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí donde estamos, ¿no? Tarapoto, Moyobamba, Yurimaguas, Iquitos, ¿no? No solo se habla de comunidades nativas en cuanto tal, sino de los pueblos que están en la Amazonía. Entonces, todo lo que se haga, se necesita que sea informado, ¿no? Y que se cree, dice el Papa, invita a crear un sistema normativo que sea infranqueable, es decir, que no se, pues a lo mejor que por intereses propios luego ya eso no se tenga en cuenta, ¿no? El Papa señala que la ecología no es una cuestión técnica, sino que siempre incluye un aspecto educativo. Es educar, ¿no? A cuidar la casa común, como se decía en la Laudato Si. Cuarto capítulo, un sueño eclesial. ¿Cuál es el sueño eclesial? Desarrollar una iglesia con rostro amazónico. Esto es fundamental en esta exhortación. ¿Qué es lo que quiere el Papa en mi querida Amazonía? Una iglesia con rostro amazónico. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, este último capítulo, y el más contundente,
está dedicado más directamente a los pastores y fieles católicos y se centra en el sueño eclesial. El Papa invita a desarrollar una iglesia con rostro amazónico. ¿Cómo? ¿Cómo se logra una iglesia con rostro amazónico? Según la exhortación, mi querida Amazonía. Primero, con un gran anuncio misionero. Segundo, un anuncio indispensable en la Amazonía, ¿no? Para el Papa, no basta con llevar un mensaje social. Eso ya lo dijimos. Estos pueblos tienen derecho al anuncio del evangelio. De lo contrario, cada estructura eclesial se convertiría en una ONG. O sea, no se trata solo de llevarles comida, ¿no? O llevarles un discurso ecológico, que hay que cuidar el planeta, el medio ambiente, el Amazonas, ¿no? Si nunca les hablamos de Jesucristo. No se trata solo de hablarles de esto, sino de esto y del evangelio fundamentalmente. Porque hablarles del medio ambiente lo puede hacer cualquier institución, pero el evangelio, solo nosotros. Una parte sustancial se dedica entonces a la inculturación, ¿no? ¿Qué es a ver, cuando hablamos de inculturación también hay que evitar los errores, ¿no? Por ejemplo, una inculturación consiste en el proceso en el que el evangelio llega a las culturas, ¿sí?, y purifica lo malo y ensalza lo bueno. Esa es la inculturación. El evangelio llega a las culturas, purifica lo malo y ensalza lo bueno. Y eso va a pasar hasta, por ejemplo, con la Navidad, ¿no? La Navidad ha tenido que haber aquí una inculturación, ¿no? Por ejemplo, temas que si a lo mejor ese día se daba el culto al sol, bueno, más que al sol, ahora celebraba el Dies Natalis, ¿no?, del Sol Invictus, o el día del nacimiento del emperador, que se celebraba. Ahora, no quiere decir que, porque tomaron eso, entonces simplemente los católicos han cambiado, pero en el fondo están adorando al sol. No se trata de eso, ¿no? Sino que la iglesia, en este caso es la inculturación, llega a un lugar, ve que algo realizan y dice, bueno, vamos a cristianizar esto, ¿no? Y es lo que se hizo con la Navidad, por ejemplo, ¿no? Se tomó ese día y los cristianos, a partir de ahora, vamos a adorar al verdadero sol, al sol invicto, que es Jesucristo, ¿no? Como dice Malaquías, el sol que nace de lo alto. Entonces los cristianos utilizan signos paganos. No se trata de que utilicen signos paganos, sino que los cristianos podemos tomar elementos que hay en alguna cultura, pero los cristianizamos. Y ya no tienen, y ya no representan lo que significaba para esas culturas, sino el valor o el significado que le damos nosotros, ¿no? Entonces, es como lo mismo que pasa, por ejemplo, con el aceite para los sacramentos, ¿no? Que por la forma de los sacramentos se convierte en, ya sea, por ejemplo, unción de los enfermos, ¿no? Como podemos verlo en Santiago capítulo 5, versículo 15, ¿no? Entonces, no se trata de que, siguen utilizando aspectos paganos, ¿no? Como por ejemplo, la estola del sacerdote, ¿no? Han visto que se pone por delante. Pero eso lo utilizaban los jueces romanos para impartir justicia. ¿Por qué lo siguen? Precisamente, bien, era un aspecto, bien, era un aspecto que, un momentito, es un aspecto, maestros, por ejemplo, que la iglesia le dice, pues esto me puede servir, ¿no? Entonces, el sacerdote, cuando confiesa, está siendo de juez, ¿no? Pero es un juicio en el que sales absuelto. Entonces, en este sentido, no hay que tener miedo. Pues mira, aquí esto utilizaban, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El solideo que utiliza el obispo o el papa. El obispo en guinda, el cardenal en rojo y el papa en blanco. Pero esto lo utilizaban los judíos, precisamente. Eso lo utilizaban los judíos, la kippah, que les recordaba que por encima de ellos estaba Dios. Y qué curioso que, por ejemplo, en los cristianos, se llama solideo, que es en latín, soli dei. Dei viene de solo Dios, ¿no? O sea, recordarles que Dios está por encima, aunque seas obispo, papa. Entonces, son distintos, a lo mejor, símbolos, signos que había, porque de algún lugar tenemos que sacar, no nos vamos a inventar no todo, ¿no? Entonces, como dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, la inculturación es esto, maestros. El evangelio llega a una cultura, toma elementos que le pueden ayudar, ¿no? Y los cristianiza, los aspectos buenos los coge. No vamos a eliminar. Y lo malo, efectivamente, sí, ¿no? El incienso se utiliza para los dioses, ¿no? Pero el cristiano utiliza el incienso, pero ¿a quién se va dirigido? A Dios, ¿no? Y distintas cosas de estas, ¿no? Muy bien, entonces aquí se habla del tema de la inculturación. Hay que saber diferenciar lo que es inculturación, ¿no?
lo bueno que existe en las culturas amazónicas, que hay mucho, ¿no? Una renovada inculturación del Evangelio en la Amazonía. El Papa mira más profundamente señalando los caminos de inculturación en la Amazonía. Los valores presentes en las comunidades originarias, escribe, deben ser recogidos en la evangelización. No hay que tomar esas cosas buenas y los malos, efectivamente. Y en los 2 párrafos siguientes se centra en la inculturación social y espiritual. El Papa señala que dada la pobreza de tantos habitantes de la Amazonía, la inculturación debe tener un perfume marcadamente social. Al mismo tiempo, sin embargo, la dimensión social debe integrarse en la dimensión espiritual, lo que decíamos, ¿no? Evangelización y llevarles alimentos y pan. Sacramentos accesibles a todos, especialmente a los pobres, ¿no? A los pobres. La exhortación indica entonces los puntos de partida para una santidad amazónica, que no debe copiar modelos de otros lugares. Destaca que es posible recoger de alguna manera un símbolo indígena, es posible, como hemos cogido símbolos a lo mejor de culturas paganas. El Papa vuelve a decir aquí, es posible coger símbolos de estas culturas indígenas sin calificarlo necesariamente de idolatría. Ah, pues entonces idolatría a los cristianos en Navidad. No, no es idolatría. Se puede valorar, añade, un mito cargado de sentido espiritual sin considerarlo necesariamente un error pagano, ¿no? Y eso ya, por ejemplo, cuando hemos estudiado también con ustedes, hemos hecho un recorrido por los géneros literarios. Esto nos pasó, por ejemplo, con el tema del diluvio, con la Torre de Babel. Ya había cuentos en estas culturas, ¿no? La cultura mesopotamia, o podemos verlos en el Gilgamesh, en el Numa Elish, que se cuenta algo parecido. Entonces, esto no pasó. Y hemos dejado claro que todas estas cosas parten de un hecho histórico real, ¿bien? Pero de eso ya a lo mejor se engrandece porque el hagiógrafo quiere expresar un mensaje a través de esto, de un cuento, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no sea real. Otro pasaje significativo de maestros aquí, una forma o sea, el Papa dice, ¿cómo quiero una iglesia con rostro masónico? ¿Cómo se da eso de ahí? Es decir, una santidad masónica, efectivamente con los sacramentos, no hay otra forma. Otro pasaje significativo de Querida Amazonía es sobre la inculturación de la liturgia. También, el pontífice constata que el Concilio Vaticano II había pedido un esfuerzo de inculturación de la liturgia en los pueblos indígenas. Es decir, ya en 1962, ya el Concilio Vaticano II ya había pedido esto. Inculturación de la liturgia, ¿no? Por eso en África, el tema, por ejemplo, del ofertorio es muy, muy festivo, con tambores, con danzas, y eso no quiere decir que sea pagano. Ah, pero entonces cogieron de las tribus de África. No, se coge lo bueno, ¿bien? Y se lo hace cristiano. Sí, hasta nosotros, ¿no? Hemos sido a lo mejor paganos y nos han cogido, nos han hecho cristianos. Hasta de nosotros, ¿no? Bueno, pues es algo así. También recuerda en una nota al texto que en el sínodo surgió la propuesta de elaborar un rito amazónico. Esto no se ha concretizado. Así como existe el rito latino, el rito tridentino, ¿no? Se ha sugerido un rito amazónico. No se ha concretizado porque efectivamente tenemos el rito latino, ¿no? Los sacramentos, exhorta, deben ser accesibles, sobre todo para los pobres. La Iglesia enfatiza recordando a Amoris Laetitia, no puede convertirse en aduana. Si un fiel está dispuesto y tiene las disposiciones de recibir el sacramento, la Iglesia no puede negarse, ¿no? Que los obispos latinoamericanos envíen misioneros a la Amazonía. Bueno, en esta exhortación el Papa también, aquí está el tema de que pues en estas tierras hace falta muchos misioneros, ¿no? Entonces, para el Papa debe garantizarse una mayor frecuencia de la celebración en la Eucaristía, ¿no? En estas tierras. En estas tierras hay lugares en los que no hay misa a lo mejor 2, 3 o 4 años, ¿no? Entonces el Papa hace un llamado aquí a los obispos pues a enviar misioneros. Y a este respecto reitera, es importante determinar qué es lo más específico del sacerdote. Aquí el Papa dice, ¿cuál es lo más específico? ¿No? O el celibato, ¿no? O la Eucaristía. La respuesta se lee, está en el sacramento del orden, que habilita solo al sacerdote para presidir la Eucaristía. Por lo tanto, el Papa deja claro
que lo específicamente del sacerdote es la Eucaristía. Por eso el Papa ya ha dado potestad a los obispos en la Amazonía que donde ellos vean conveniente puedan ordenar sacerdotes a hombres casados. No que se casen los sacerdotes, sino que los hombres casados puedan ordenar sacerdotes católicos. Esto ya está permitido, ya por si acaso, ya solo en la Amazonía. Solo en la Amazonía y donde los obispos lo vean convenientes. Hasta ahora creo que los obispos no han hecho esto, ¿no? Pero ya se puede hacer. ¿Para qué? ¿Para qué hace el Papa esto? Para ayudar a que en estos pueblos donde no hay presencia sacerdotal, por lo menos tengan Eucaristía, ¿no? El problema es, a lo mejor no están formados. ¿Qué formación van a dar a su pueblo, no? Pero el Papa aquí se vuelve a preguntar, ¿qué es lo específicamente del sacerdote? La Eucaristía, ¿no? Entonces, por eso ya esto está permitido en la Amazonía, ¿no? Por otro lado, el Papa invita a un protagonismo de los laicos en la comunidad también. Ante la necesidad de sacerdotes, ante la escasez, pues los laicos tienen que asumir su papel también de ser dirigentes de las comunidades. Para el Papa, de hecho, no se trata solo de facilitar una mayor presencia de ministros ordenados, un objetivo limitado, ¿no? Sino se suscita una nueva vida en las comunidades. Es decir, la solución no está ahí, sino en que haya vocaciones. Por lo tanto, se necesitan nuevos servicios laicales. Solo a través de un contundente protagonismo de los laicos, reitera la Iglesia, podrá responder a los desafíos de la Amazonía, a la evangelización. ¿Cómo? A través de la presencia activa de los laicos. Nuevos espacios para las mujeres, pero sin clericalizaciones. También el Papa en esta exhortación, pues, dedica un espacio propio a la fuerza, maestros, y al don de las mujeres. Reconoce que en la Amazonía algunas comunidades se han mantenido gracias a la presencia de mujeres fuertes y generosas. Sin embargo, advierte que no se debe reducir la Iglesia a estructuras funcionales, ¿no? Las mujeres, dice el Papa, ¿no? Pues en muchos lugares han mantenido la Iglesia. Ahora, tampoco se trata de la clericalización. ¿Qué es la clericalización? Es decir, no vamos a hacer que las mujeres sean sacerdotes. Ustedes ya están formados, saben que esto es imposible, porque en cada sacramento hay materia y hay forma. Y la materia responde a la voluntad explícita de Cristo, que es lo que utilizó para el sacramento. En el caso del sacramento del orden, utilizó varones, ¿no? Ahora, ¿el Papa puede hacer que las mujeres sean sacerdotes? No, porque ustedes saben que eso ya es materia que responde a la voluntad de Cristo. No puede cambiarlo el Papa. Igual que la forma tampoco puede cambiar. Los elementos no esenciales sí podría cambiar, pero los elementos esenciales, sustanciales, no puede cambiar. Por eso dice el Papa, no se trata de clericalización. Que los cristianos luchen unidos para defender a los pobres de la Amazonía, ¿no? Pues entre todos podemos y tenemos que luchar para que cuidemos la Amazonía, ¿no? Así que, maestros, estas son las ideas fundamentales de esta exhortación, mi querida Amazonía, ¿no? Lo fundamental es, el Papa dice, quiero una iglesia con rostro amazónico. ¿Cómo es posible esto? A través del gran anuncio misionero, a través de la santidad, y esto es posible gracias a los sacramentos. Muy bien, maestros, pues esto con respecto a esta exhortación, bien, era necesario que la conozcamos, ¿no? Si la pueden leer, pues mejor, ¿no? Pero si no, por lo menos que tengan conocimiento de qué trata la exhortación, mi querida Amazonía, pues que es la última exhortación del Papa. Maestros, no sé si hay hasta aquí alguna pregunta, comentario, aportación. Antes de pasar ya, vamos a la parte ya de la práctica, ¿no? En casos, este tema y otros temas. ¿Nada, maestros? Muy bien. Maestros, bueno, maestros, sí me están escuchando, ¿verdad? ¿O está mal mi...? Sí, padre, sí. Ah, ok, ok. Ya, listo. Sí, padre. Estamos escuchando. Correcto, padre. Nos estamos concentrando. Pensé que se me habían dormido de repente. No. Excelente. Muy bien. Ya, maestros. Bueno, esto era necesario que amplíe un poquito más, ¿ya? Ahora sí, como tenemos el tiempo limitado,
vamos a ir a los casos ya de esta exhortación y de otros temas, ¿ya? En concreto de los temas, temas de definiciones muy varias, ¿sí? Aquí lo vamos a, permítame presentarles. Un momentito, maestros, ahora comparto. Muy bien, maestros. Ya tenemos aquí en pantalla. Aquí vamos a varias preguntitas para repasar. Algunos a lo mejor nuevas, otros vamos a recordar. Son preguntas varias que nos ayudan a recordar varios temas o a ver, ¿no? Porque a través de las preguntas se estudia, cualquier cosa voy explicando si hace falta. Varias preguntas y también exhortación, mi querida Amazonía, y obras de misericordia, que es un tema que también solo viene para censo y que no vino para nombramiento. ¿Ya? Así que, bueno, a los maestros que se han ido incorporando, pues como saben, las respuestas las ponemos en el chat. Esperamos que se lea la pregunta para que todos respondan, ¿no? Sin dejarse llevar por el otro compañero, sino en conciencia cada uno. ¿Cuál será la respuesta? Vamos allá. Pregunta número 1. Lo que busca la educación en esta dimensión es que el estudiante despierte en su ser las preguntas existenciales más elementales, preguntas trascendentales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene la muerte, la enfermedad y el sufrimiento, etcétera? Esta dimensión busca el despertar la inquietud del espíritu humano tan ignorada en nuestros días. El texto hace referencia a religiosidad popular, dimensión espiritual o dimensión cósmica. Ya, sus respuestas en el chat.
La B. Sí, en el chat, maestro, sus respuestas, ¿ya? En el chat. A ver, maestros, vamos. Debe haber 29 respuestas. Bueno, con los que hay. A ver, vamos a ver sus respuestas. Perfecto, muy bien. Maestros, la respuesta correcta es la alternativa B. Bien, les recuerdo, cuando hablamos de dimensión espiritual, maestros, la dimensión espiritual, saben que es esta dimensión parte de la realidad ontológica del ser humano, que está constituido por alma y cuerpo. El alma humana está ontológicamente unido al cuerpo. No podemos decir que tenemos cuerpo, tenemos alma, sino que somos cuerpo y alma, ¿no? Cuando se habla de la dimensión espiritual, por lo tanto, abarca todo esto, ¿no? Es diríamos, es como el marco, ¿no? El marco de todo. Cuando hablamos de la dimensión espiritual, no estamos hablando aquí de, por lo tanto, cuando hablamos de la educación, ¿no? De la dimensión espiritual, no es exactamente una educación religiosa, ¿sí? Sino la dimensión, cuando hablamos de educación en la dimensión espiritual, estamos hablando de la educación en la trascendencia, ¿no? De nuestros estudiantes. No es dar clases de religión en la dimensión espiritual, como se suele decir. Lo que busca la educación en la dimensión espiritual es que el estudiante despierte en su ser las preguntas existenciales más elementales, ¿no? Por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿No? Lo que es el sufrimiento. Por lo tanto, la dimensión espiritual busca el despertar la inquietud del espíritu humano, tan ignorada en nuestros días. Bien, entonces esa es la dimensión espiritual. Cuando hablamos de dimensión espiritual, no estamos hablando aquí de formación religiosa todavía. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, con la siguiente pregunta, a ver. Pregunta número 2. Uno de los fines principales de esta dimensión es ayudar al estudiante a afrontar los periodos críticos que desde la adolescencia y en muchos casos ya antes debe afrontar periodos que tienen que ver con el entorno familiar, escolar, personal, de aceptación o de rechazo de las primeras experiencias de enamoramiento, por ejemplo. El texto hace referencia a, típico de examen, nos presentan un texto, dicen a qué era referencia. Dimensión escatológica, dimensión natural o dimensión espiritual. Sus respuestas en el chat. A ver, maestros, vamos allá.
Espérame. Maestros, estamos dejando el tiempo para que todos vayan analizando, respondiendo. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces sus respuestas. La B, la C, dice la maestra Reina. Estoy en duda, creo que es la C. La B. A ver, muy bien, maestros. Ya, vamos a ver. Aquí ha habido un poquito de duda. Vamos a ver. A ver, maestros, la respuesta efectivamente es la dimensión espiritual. Es lo mismo que estábamos hablando. ¿Sí? Es esto, ¿ve? Uno de los fines principales de esta dimensión es ayudar al estudiante a afrontar los periodos críticos que desde la adolescencia y en muchos casos ya antes debe afrontar periodos que tienen que ver con el entorno familiar, escolar, personal, de aceptación, rechazo. Todo esto, bien, es la dimensión espiritual, maestro. Por eso, la formación o la educación en la dimensión espiritual aborda todos estos sentidos, ¿no? Por eso cuando hablamos de, cuando se habla de persona familia, de PCC, todas estas cosas, de alguna manera es formación en la dimensión espiritual, ¿no? Ayudar a afrontar el tema del sufrimiento, del dolor, todo esto es dimensión espiritual, ¿no? Dimensión espiritual. Por eso la dimensión espiritual es el marco, ¿no? Donde a su vez luego se va a sentar la dimensión ya, la dimensión religiosa, ¿no? Porque ya ahí hablamos ya, es distinto hablar también de dimensión religiosa, que es también que responde al ontos del ser humano, al ser propio. El ser humano es un ser religioso por naturaleza, ¿no? Bien. Y al mismo tiempo luego ya, diríamos, la religión propia, ¿no? O el cristianismo. Pero aquí estamos hablando de dimensión espiritual. Pregunta número 3, maestros. Es una cualidad propia e inherente del ser humano. Etimológicamente proviene del término latino religar y hace referencia a la relación del hombre con su ser trascendente. Otro, al que se le atribuye características únicas como las de la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, por mencionar las más importantes. El texto hace referencia a religiosidad, religiosidad popular o cristianismo.
A ver, maestros, vamos a ver sus respuestas. Muy bien. Creo que la mayoría ha contestado la alternativa A. Bien, perfecto. Bien, la respuesta evidentemente es la alternativa A. Estamos hablando de religiosidad, ¿no? Y la religiosidad, saben que es algo inherente al ser humano. No es característica propia de una cultura, sino de toda cultura y de todo ser humano. Y hace pues esa referencia, ¿no? En relación con un ser trascendente, que puede llamarlo como sea, ¿no? Estamos hablando de religiosidad. Muy bien, respuesta es la 4. Maestra Victoria Ríos, ¿qué es la omnisciencia? Muy bien, maestra. Explico todos los términos, no hay ningún problema. Maestros, bueno, la palabra en latín, omni, es todo, ¿no? Omni, omni es todo. Por lo tanto, todo, aquí a ustedes cuando saben omni, ya saben, ¿no? Omnipresente, omnipresente, todo. Por lo tanto. Omnipotencia significa potencia, todo poder, sería todopoderoso, ¿no? Todopoderoso. Omnipresencia, presencia viene del lugar, que esté en un lugar. Por lo tanto, será que está en todas partes. La omnipresencia significa es un ser que está en todas partes. Omnisciencia, viene la ciencia, el conocimiento. Omni, será entonces que todo lo sabe, que todo lo conoce. Luego eso ya nosotros lo pasamos a atributos propios de Dios, ¿no? Omnipresente, omnisciente, ¿no? Omnipotente, que está en todas partes, que lo ve todo, que lo conoce todo. ¿Bien? Esa es la palabra omnisciente. Omnisciencia es esto, ¿no? Que lo sabe todo. Muy bien. Pregunta 4. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la iglesia. Y aquí a ustedes ya se les ha encendido el foquito porque dice vida sacramental de la iglesia. Ya estamos ya en concreto. Tales como la veneración de las reliquias, las visitas a los santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas. Esta es una pregunta tomada de un examen. El texto hace referencia a religiosidad histórica, religiosidad popular o costumbres culturales.
A ver, maestros, vamos a ver sus respuestas, a ver si animan algunos más. Vamos a ver con las respuestas que tenemos. Bien, tenemos respuesta C. La mayoría veo que hay B. Hay alguna respuesta C. Algunos A y B. O sea, para todos. Bien. Bien, aquí la respuesta, evidentemente, es religiosidad popular. ¿Ya? Religiosidad popular. Voy a explicar un poquito, maestros, en qué consiste la religiosidad popular. Dejo de compartir un poquito esto para explicarles, ¿bien? Sabiendo que la religiosidad popular es un tema pues, que viene en nuestro temario, para que lo tengamos claro. Profesor, disculpe, ¿la respuesta cuál fue? Religiosidad popular, maestra. Ay, entonces La estoy. alternativa B. Ya, gracias. Ahora mismo, un momentito. Quería compartirles esta diapositiva. Fíjense lo que dice el catecismo, ¿no? Bueno, además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, porque saben que una cosa son los sacramentos, que actúan ex opere operato, ya saben que no depende, en este caso, del ministro, ¿no? O de las condiciones del ministro, si está en pecado o no está en pecado, sino que opera por sí mismo, por la gracia del sacramento que Cristo así ha querido. Y en cambio los sacramentales, pues no son de esta manera. Perdón. Muy bien. Entonces, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y la religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad. Aquí esta sería la definición, ¿no? Un momentito, maestros, está viendo, ahí estamos. Hubo problemas de conexión. Ya estamos. Ahí estamos. Bien, entonces decíamos, aquí está, el sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la iglesia. Por lo tanto, la religiosidad popular es expresión, pero en torno a la vida sacramental. ¿Sí? Porque a veces confundimos religiosidad popular con costumbres de las religiones, puede ser ancestrales. No es lo mismo. La religiosidad popular, estamos en un marco del cristianismo, es en torno a la vida sacramental. Por ejemplo, en torno a la Eucaristía, ¿qué formas de expresión tenemos? ¿No? Ya, por ejemplo, ya eso se concretiza, por ejemplo, en nuestras fiestas patronales, ¿no? A lo mejor ya ponemos ahí, ya sean novenas, procesiones, vía crucis, como dice aquí, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a los santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el vía crucis, las danzas religiosas, el rosario, todas estas cosas. ¿Bien? Por lo tanto, es en torno a la vida sacramental. Por ejemplo, el Corpus Christi, claro, por supuesto. Y el Corpus Christi, ¿cómo se celebra el Corpus Christi ya? ¿No? ¿Cómo se expresa la fe en este caso? ¿No? Y eso varía en los distintos lugares, poniendo alfombras, preparando danzas, comidas, procesiones. Eso es, hay que saber diferenciar, ¿no? De lo que es, puede ser expresiones propias de religiones antepasadas. No estamos hablando de religiosidad popular. La religiosidad popular es en torno a la vida sacramental. Como dice aquí, no deben sustituir a la liturgia. Por ejemplo, a veces pasa esto, ¿no? A ver, en la fiesta patronal, ¿cuál es el centro? Si no es la misa, entonces no estamos bien. Tiene que ser la Eucaristía el centro de la fiesta patronal. Si es la pelea de gallos, la corrida de toros o lo que sea que hagamos, entonces ya nos estamos saliendo ¿no? de lo que debe ser. Tiene que ser en torno a la vida sacramental. Bueno, ahora sí, vuelvo a compartir. Por lo tanto, religiosidad popular. Pregunta 5, maestros.
Un docente y los estudiantes están dialogando sobre las diversas religiones que existen en el mundo. ¿Bien? Diversas religiones que existen en el mundo. En este contexto, un estudiante interviene diciendo lo siguiente: pensé que el cristianismo era la única religión, pero mientras conversábamos, me surgen muchas dudas. Por ejemplo, ¿por qué existe universalmente la religión? ¿No? Religiosidad. ¿Es algo necesario para la existencia del hombre? ¿Hay una religión verdadera? ¿Cuál es? El texto está haciendo referencia a la activación de saberes previos, la generación de un conflicto cognitivo, la transferencia de conocimientos. Conflicto cognitivo, la B. Maestro, sus respuestas en el chat, por favor, para que todos puedan analizar, ¿ya? Sus respuestas en el chat. Muy bien, maestros, vamos a ver sus respuestas. Ok, todos han coincidido, pues han marcado la alternativa, efectivamente, ¿no? Es la generación del conflicto cognitivo. ¿Saben qué? Los saberes previos son los conocimientos previos que un estudiante puede tener de un tema en cuestión, que puede ser verdadero o puede ser falso, pero es lo que trae. Y en el conflicto cognitivo, evidentemente, es cuando estos conocimientos se ven desestabilizados, ¿no? Entran ahí en conflicto, en problema, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo pensaba esto, conocía esto, y resulta que hay esto. ¿Cuál es la solución? ¿No? Y eso va a dar pase luego para que pues, se abra la sesión. La B. 6. Esta es una pregunta de un examen también. Vamos a verlo. Durante una sesión sobre religiosidad popular, un docente pidió a los estudiantes que elaboren un ejemplo sobre este concepto. A continuación se presentan los ejemplos elaborados por 3 grupos. Recuerden siempre que en las preguntas pueden ser que 2 se parezcan, una siempre está fuera de lugar, 2 siempre, una está para confundir, pero hay que ver la que más se acerca al propósito. Grupo Los Ángeles, nos piden aquí tema de religiosidad popular. Ángeles, en Piura, durante la Semana Santa se realiza el Vía Crucis en cada parroquia y también hay procesiones por las calles principales de la ciudad. Estos actos se acompañan con bailes de tondero, fuegos artificiales, cantos y además se prepara un plato tradicional llamado malarraco. Grupo Los Apóstoles dice, en Andahuaylas, para asegurar una cosecha o agradecer por ella, se realiza el pago a la tierra. En esta ceremonia se ofrecen regalos a la Pachamama, alcohol, cigarros, comida, para pedir ayuda y protección a los sapos. Y en el tercer grupo, Los Santos, dice, en muchos pueblos andinos se celebra la fiesta de la Cruz de Mayo
Esta celebración tiene su origen en la época de la colonia, pues cuando los españoles notaron que los pobladores andinos adoraban a las montañas como apus, protectores, colocaron cruces en ellas para que su adoración se redirigiera hacia el Dios cristiano. ¿Cuál de los tres grupos presentó el ejemplo que corresponde al texto de religiosidad popular? ¿Los ángeles, los apóstoles o los santos? Permítanme, es un poco más pequeño para que lo vean todo. ¿Cuál de ellas se acerca más a religiosidad popular? A ver, maestros, vamos a ver sus respuestas de los que han participado. Pues sí, unos segundos más, a ver. Muy bien, aún sigue habiendo respuestas. Bueno, vamos a ver sus respuestas. Tenemos respuestas entre la A y la C, ¿no? Acá hay una confusión. Como les dije, maestros, que ya llevan más tiempo conmigo, también saben eso. Como herramienta tenemos que tener eso. Siempre las preguntas, una va fuera de lugar, ¿sí? Dos se acercan de alguna manera, pero de las dos hay que ver cuál de ellas tiene más elementos que responda al propósito. Entonces, evidentemente aquí, el grupo de los apóstoles está fuera del lugar. Esto es paganismo, ¿no? Pachamama, todo eso, nada tiene que ver con religiosidad popular. Así que eso está fuera. Estaría entre los ángeles y los santos. Bien. Ahora, si analizamos entre uno y otro, el que más elementos tiene es el grupo Los Ángeles, ¿no? En Piura, durante la Semana Santa, se realiza el Vía Crucis, de religiosidad popular, en cada parroquia, y también hay procesiones por las calles principales de la ciudad. Estos actos se acompañan con bailes de tondero, fuegos artificiales, cantos, y además se prepara un plato tradicional llamado malarray. Es decir, todas estas cosas en el marco de ¿qué? De la Semana Santa, es decir, de la vida sacramental. Recuerden que la religiosidad popular son expresiones propias de la fe en torno a la vida sacramental. La Semana Santa, estamos aquí en la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Los santos se acercan, pero la que más tiene son ya dije. En muchos pueblos andinos se celebra la fiesta de la Cruz de Mayo, ¿no? Hablando de la fiesta de Cruz de Mayo. Esta celebración tiene su origen en la época de la colonia, pues cuando los españoles notaron que los pobladores andinos adoraban a las montañas como apus protectores, colocaron cruces en ellas para que su adoración se redirigiera hacia el Dios cristiano. ¿Bien? Y falta elementos de cómo se celebra esa fiesta de la Cruz de Mayo. Se hace procesiones, se hace las danzas, llegaría más al propósito. Aprovechando esto, maestros, fíjense, esto es verdad. Diríamos, en estos pueblos, ¿no? Cuando se hablaba aquí de puede ser de los incas, ¿no? En estas montañas se adoraba, ¿no? Pensando que eran estos, en cada montaña pensara que era como un dios protector, ¿no? De este valle. Entonces,
cuando en este caso, los evangelizadores se dieron cuenta que estas personas adoraban a esas montañas. Entonces, es imposible que tú le cambies el chip después de años y años de adorar a ese cerro. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Muy inteligentemente, en ese mismo cerro pusieron una cruz y les fueron educando. Sí, ve al cerro, pero lo más importante es la cruz. Ahí ha muerto Cristo. Mira esa imagen. Entonces, eso, fíjense, son elementos de alguna manera que existían, ¿sí? Pero que se cristianizó. No, pero entonces el cristianismo siguió adorando. Ya no es, ya no es idolatría lo que sea, porque ya se ha cristianizado. ¿Ya? Esto lo explico porque hay muchos temas con el tema de la Navidad ahorita que está dando, ¿no? Que al final explicaré un poquito, gracias a la pregunta de un maestro que hizo, ¿no? 7. Bien, por lo tanto, la A es la que más se acerca. 7. Hola, soy Ana. Creo que soy una buena persona. No le hago mal a nadie. Cuido el medio ambiente a través del reciclaje. Ayudo a los demás dentro de mis posibilidades. Trato de pensar siempre en el prójimo. No tengo una religión ni un Dios en el cual creer. Creo en lo que me demuestra la razón. El testimonio de Ana presenta un desafío para la Iglesia Católica contemporánea. ¿Cuál es ese desafío? Pregunta de examen. ¿Qué pasó? ¿El agnosticismo, el pluralismo religioso o el relativismo religioso? A ver, seguimos analizando. Hay pocas respuestas todavía. A ver, maestros, vamos a ver sus respuestas con los que ya participaron. Tenemos tenemos la alternativa A, la alternativa C, A, casi todo es la alternativa A y algunos de la alternativa C.
Bien, maestro, la respuesta correcta aquí es la A, agnosticismo. Bien, agnosticismo. Sí, ahora es un momentito aquí. Sí, maestra Angélica, adelante. Padre, bueno, yo la respondí porque dice acá no tengo una religión ni un Dios en el que creer, Ujú. por lógica, pero nos podría hacer el favor de explicarnos los conceptos de las preguntas, digo, de las respuestas. Por supuesto, maestra, claro que sí. Muy bien, claro, muy buena su pregunta, maestra. Claro, dice aquí, como dice, no tengo, a ver, para que sea pluralismo religioso, ¿bien? Cuando hablamos de pluralismo religioso, es como, aquí sería como una mezcla de o sea, es un sincretismo. Es decir, yo creo, que hay personas, no, yo creo en Buda, yo creo a lo mejor en Alá, yo creo en Cristo, yo creo, no sé, en lo que es un pluralismo religioso, es una mezcla, ¿no? De lo que cree en este caso, cada religión, pluralismo religioso, una mezcla de lo que cree cada religión, ¿bien? En cambio, el relativismo religioso, aquí, cuando se habla de concepto de relativismo, es que aquí, bueno, en cuanto a la doctrina de cada religión, depende. Bueno, para ti, si eso es bueno, para el cristianismo es bueno, bueno, que sea bueno. Se acepta esto. Para esta religión esto es bueno. Es decir, para el cristianismo está mal tener dos mujeres, bueno, pero si para los musulmanes está bien, también se acepta. Eso es relativismo religioso, ¿no? Aquí no hay verdades absolutas. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de agnosticismo, ¿dónde está el meollo aquí de la respuesta? Maestro, si decimos, hola, soy Ayana. Creo que soy una buena persona, no le hago mal a nadie. Cuido el medio ambiente a través del reciclaje. Ayudo a los demás dentro de mis posibilidades. Hasta aquí no hay nada todavía que nos sirva prácticamente. Trato de pensar siempre en el prójimo. Aquí está la cuestión. No tengo una religión, por eso no puede ser pluralismo religioso, porque no tiene religión en igual creer. ¿Se dan cuenta? No tengo una religión. O pues si dijera, tengo una religión que se acomoda a lo que sea. No, aquí no tiene una religión, ni un Dios en quien creer. ¿Bien? Creo en lo que me demuestra la razón. Y eso es el agnosticismo, ¿no? Un agnóstico, en el fondo, dice, bueno, yo no sé si Dios existe, no existe, ni me interesa, ¿no? Si existe o no existe. Aquí yo lo que me importa es lo que la razón me demuestra. Es agnosticismo. ¿No? Es decir, lo que la razón me demuestra. No me preocupo si existe o no existe. Al fin y al cabo, ni se puede demostrar. A mí lo que me importa es lo que me demuestra la razón. Eso es agnosticismo, maestro. Por eso no puede ser relativismo religioso, perdón, ni pluralismo. No tengo una religión. Ahí está, ¿ve? No tengo una religión. No puede ser pluralismo religioso. Pluralismo engloba, es un sincretismo, una mezcla de todas las religiones. ¿Se entiende, maestros? Padre, más ejemplos. Por ejemplo, Ejemplo, pluralismo religioso podría ser, ¿no? Que mezclamos las religiones, porque hay claro, gente que sí, ¿no? Cree en Buda y también soy católico, dice, ¿no? O muy va bien. donde la bruja, cree lo que dice la bruja, ¿no? Entonces, Exactamente, eso es pluralismo, eso podemos llamarlo como pluralismo religioso, que es una mezcla con paganismo, o sea, hay de todo, porque es una religión pagana. Recuerden que cuando hablamos de religiones, estamos hablando aquí de otras religiones, no estamos hablando del cristianismo, bien, estamos hablando de otras religiones. Entonces, no sé si ustedes han visto, yo espero maestros, que en ninguna casa de uno de mis profesores de ascenso, que se han preparado conmigo, allí en su estantería, tengan ahí a ese budita gordo, ¿no? Con las monedas. Y ustedes entran a casa de católicos y ahí hay ese budita gordo con monedas, ¿no? Llamando ahí con la manito. No sé si han visto. No creo que solamente yo lo haya visto, ¿no? Supongo que varios de ustedes lo han visto, ¿verdad? Y fíjense, en casas de católicos, eso es, maestros, el pluralismo religioso que mezclamos, es un sincretismo. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos dicen, no, yo mi oración lo hago, ¿cómo es esto, no? Esto, ¿no? Me cojo los dedos y empiezo, ¿no? A hacer, eso. De los budistas, ¿no? Eso no es oración. Eso es un encuentro contigo mismo. La oración es un encuentro contigo mismo, es un encuentro
con Dios, una relación personal con Dios. Y sin embargo, esto se hace hasta a veces en algunas comunidades cristianas, y eso no está bien. A veces se ha mezclado todas estas corrientes de la India que han venido, de estas filosofías, ¿no? Que han venido, ya puede ser budistas, que el mindfulness, por ejemplo, ¿no? Que está bien, o sea, que puedes utilizarlo tú si quieres como relajación. Vamos a relajarnos y vamos a respirar 3 veces, 10 o 100 las que quieres, respira, eso no está mal, sino que el que eso lo metamos, lo juntamos con la oración, es otra cosa, ¿bien? O por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas comunidades religiosas que dicen, a ver chicos, vamos, o profesores de religión, ¿no? Vamos a hacer oración, y hoy vamos a hacer oración, aquí vamos a poner un macetero en el medio, y todos nos vamos a juntar de las manos, porque vamos a coger la fuerza de esta planta, ¿no? Que nos une con Dios. Eso es pluralismo. Y eso no está bien. La oración, ya nos rezamos ante el Santísimo, que está Dios vivo presente, y lo hacemos ante una planta, ¿no? Para conectarnos, ¿no? Entonces, esto es, maestros, y esto, por desgracia, de la Iglesia se ha tenido que hacer. Y el Papa, bueno, los papas, el magisterio de la Iglesia ha tenido que dar, ¿no? Indicaciones, sobre todo el Papa Benedicto XVI, muy claras, ¿no? No confundamos todas estas corrientes que han venido, ¿no? Y que no son cristianas, y que a veces quieren inclusive suplantar el cristianismo, porque es más fácil ir a la parroquia a que nos digan, cierren los ojos, piensa en tus pies, piensa en tus rodillas, ¿no? Y te duermes mucho más rico porque te relaja. Aquí dice, bueno, a ver, vamos a cantar, vamos a prepararnos para la misa. Pero, ¿no? El Señor no lo ha pasado nada bien en la cruz. El ir a la misa no se trata de a sentirme bien. Jesús no se sintió bien en la cruz. A la misa no nos vamos a sentirnos bien. Puede ser que a veces te sientas bien, pero a veces puedes que vivas un verdadero martirio, o porque estás cansado, o porque el Señor te hace vivir la pasión, ¿ya? Entonces no hay que confundir, eso sería pluralismo. Bien. Ya, el tema del relativismo religioso, maestros, es, a ver, primero explico qué es el relativismo. El relativismo viene, como siempre digo yo, en peruano, en castellano, significa que no hay verdades absolutas. Bien, no hay verdades absolutas. Es decir, no hay algo que diga que esto es verdad, porque aquí se aplica, por ejemplo, también el principio de no contradicción, que una cosa o una afirmación no puede ser verdad y falsa al mismo tiempo, ¿no? Es principio de no contradicción. Entonces, cuando hablamos de relativismo religioso, diríamos que se acerca al pluralismo, pero aquí más en cuanto a sus definiciones, por ejemplo, o a la doctrina de cada religión. Por ejemplo, cuando hablamos de relativismo religioso, si yo soy cristiano, yo digo, bueno, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, estamos aquí en una reunión, ¿no? Por ejemplo, bueno, para mí matar está mal en mi religión. Para ti depende, ¿no? Para ti es malo o es bueno, ¿no? O sea, vamos ya, diríamos, a la doctrina o a las enseñanzas de una religión en este caso, ¿no? ¿Cuáles son sus verdades? ¿Sobre qué se fundamenta tu religión? ¿Cuáles son sus principios, sus valores, ¿no? Ahora, yo digo, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el cristianismo, ¿puede haber relativismo cristiano? Por supuesto, cuando digo entre cristianos, por ejemplo, a ver, para mí el 5º mandamiento está mal, y para ti, no, para mí está bien. Ah, bueno, pues aquí entonces, con tal que no me hagas daño, lo que tú creas está bien. Igual seguimos siendo cristianos y nos amamos todos juntos, todos como hermanos, ¿no? Eso es relativismo, ¿no? Es decir, dentro de cada religión, aquí no importa a lo mejor lo que tú creas o lo que yo crea. Lo importante es que aquí nos aceptemos. Eso es relativismo religioso, ya sea entre cristianismo o entre las más religiones, ¿no? Dentro de una misma religión, puede ser que entre mismos budistas se contradigan entre ellos, pero bueno, con tal de que, bueno, aquí lo importante es estar bien, no importa. Es relativismo religioso. No hay doctrina, no hay en este caso, ¿no? Fundamentos sólidos en lo que se cree, sino en depende. Ese es el relativismo, el depende. Que es muy peligroso, ¿no es cierto? Podría ser también esto de que no existe el diablo, nada es pecado, ¿no? Bueno, a ver. O ¿para qué me voy a confesar? ¿No? Sí, igual, me voy a confesar a la cruz. Claro. O sea, igual, ¿no? Y sigo comulgando. Perfecto, eso ya sería entre cristianismo, pero eso es relativismo religioso, claro.
No, yo soy cristiano, porque, a ver, imaginemos, ¿no? Que entre cristianos digamos, oye, ¿tú crees en el demonio? Es que no se trata de creer o no creer, el demonio existe aunque no creas o creas, ¿no? Es una, en este sentido, de hecho, ¿no? Cristo lucha específicamente con el demonio, ¿no? Entonces, pues, no, yo soy cristiano, pero para mí el demonio no existe. Para mí el demonio eres tú cuando me haces algo malo. Eso no es el demonio, el que un cristiano pues es un demonio en este sentido, ¿no? No, para mí eres demonio cuando me haces algo mal, ¿no? El demonio es un ser espiritual, ¿sí? Un ser espiritual, no que tiene cuernos, ni rabo, ni cachos, no, ni plumas, no. Es un ser espiritual, que se lo representa, son formas de expresar, sí, pero es un ser espiritual muy superior a nosotros en cuanto a esa naturaleza espiritual, ¿sí? Por eso es que juega con nosotros, con nuestra memoria, con nuestra voluntad, con nuestro entendimiento, y quiere apartarnos de Dios, efectivamente. Pero esto es sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando un cristiano dice, no, yo no creo en el demonio, ¿no? Pero yo soy cristiano, eso es relativismo. Porque ¿cuáles son tus verdades, no? Creo en Dios, y Dios, ¿no? Efectivamente, creo en Jesucristo, que ha luchado con el demonio. O bueno, para mí la confesión, no es importante. Es relativismo, pues. ¿Por qué? Porque no tienes verdades absolutas, ¿no? O donde se fundamenta tu doctrina. Y eso se vive mucho en el cristianismo, maestros. Relativismo tremendamente, ¿no? Bastante relativismo. Depende, ¿no? Para ti. Y eso, ya digo, a veces hasta entre sacerdotes, ¿no? Hasta en obispos, ¿no? Es decir, bueno, fíjense, en nuestro Perú puede haber lugares que digan, no, bueno, el aborto, ¿no? No, es que el aborto, bueno, ¿para qué vamos a ponerse a defender tanto? Si a lo mejor es una bola de sangre, imagínense, a veces se llega a decir barbaridades así, ¿no? No, entonces hay que tener claro, matar, quinto mandamiento, y ya está, ahí se fundamenta. De ahí todo lo que venga además, ya está. Eso es palabrería, ¿no? Cosas así. Muy bien. Pregunta 8. Un docente está desarrollando varias actividades sobre los mandamientos de la ley de Dios. En este contexto, un estudiante comenta lo siguiente. Si Dios nos ha creado libres, ¿por qué los mandamientos nos prohíben algunas cosas? ¿Cómo podemos ser libres si Él mismo nos pone restricciones? Típico de los estudiantes, ¿no? Pregunta de examen. El docente busca que la estudiante comprenda la necesidad de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Cuando se habla de acciones pedagógicas es lo que va a hacer el profesor, ¿no? Docente. A. Pedirle que lea el texto que trata sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios, de Éxodo 20, 1:17. Luego solicitarle que explique en qué consiste cada uno de ellos. Finalmente preguntarle cómo cree que debería influir los mandamientos en su vida. B. Pedirle que explique qué función cumple las leyes en una sociedad. Luego solicitarle que ofrezca un ejemplo en el que en el que se evidencia dicha función. Finalmente preguntarle por qué los mandamientos ayudan a guiar el comportamiento de un cristiano. Y C. Pedirle que mencione cuáles son los mandamientos que restringen la libertad de las personas. Luego explicarle las diferencias que existen entre la libertad y el libertinaje. Finalmente preguntarle si cree que las personas son libres para hacer lo que deseen. ¿Cuál de esas actividades del docente ayudará a que el estudiante comprenda la necesidad de los mandamientos? Es importante que te digan, no mates, no robes, no cometas impuros, no digas falso testimonio, no codicies los bienes ajenos, ¿no? Sobre todo en lo negativo.
Muy bien, maestros. Vamos a ver sus respuestas. A ver, ¿cuál de esas actividades ayudará más? Tengo bastantes de alternativa A, la alternativa C, la alternativa B. A ver, maestros, bueno, tengo aquí desde la A, la C y la B. Miren, maestros, es decir, a tu estudiante, a tu estudiante, quieres hacerle comprender que es necesario que haya mandamientos, que nos digan que no mates, que no robes, ¿no? Entonces, tú tienes, ¿qué acciones vas a hacer? A ver, pedirle que lea el texto que trata sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios, luego solicitarle que explique en qué consiste cada uno de ellos, finalmente preguntarle cómo cree que deberían influir los mandamientos en su vida. Esta actividad es buena, bien, pero hasta aquí en esta no está comprendiendo la necesidad de que tiene que haber mandamientos. Porque, a ver, quería los 10 mandamientos. Luego solicitarle que explique en qué consiste cada uno de ellos. Finalmente preguntarle cómo cree que debería influir los mandamientos en su vida. Bien. ¿Se podría hacer? Bueno, pero hay que aterrizarlo más. La B, la C dice, pedirle que mencione cuáles son los mandamientos que restringen la libertad de las personas. Va a decir, ¿no? Luego explicarle las diferencias que existen entre libertad y libertinaje. Finalmente preguntarle si creen que las personas son libres para hacer lo que deseen. Está mucho mal lejos. En cambio la B, pedirle que explique qué función cumplen las leyes en la sociedad. ¿Sí? Estamos partiendo de un hecho que ellos conocen. A ver, chicos, a ver, ¿qué función cumplen las leyes en la sociedad? ¿No? A ver, por ejemplo, las normas de tránsito que son ley, ¿no? A ver, ¿no? El reglamento de tránsito. A ver, ¿por qué no cruzar en rojo? ¿Por qué no se tiene que cruzar en rojo en el semáforo? Ah, profesor, porque si me cruzo en rojo me puede atropellar y pierdo la vida. Es importante que haya una ley que diga no pasar en rojo. Sí, profesor, porque me salva la vida. Ah, muy bien. Entonces, ¿es importante las leyes? Sí, profesor, muy bien. ¿No? A partir de ahí vas a explicarle entonces también que es importante que alguien diga no mates, no robes. Luego solicitarle que ofrezca un ejemplo en el que se evidencie esa función, lo que les dije, ¿no? Finalmente preguntarle por qué los mandamientos ayudan a guiar un comportamiento de un cristiano. ¿No? Ya de manera concreta, estamos aquí ya en el mandamiento. Por lo tanto, la alternativa B, ¿sí?, responde más a la necesidad de que ellos descubran que es importante los mandamientos, partiendo en este caso de un caso como por ejemplo las leyes en la sociedad. Muy bien.